Niccolò Paganini, nacido el 27 de octubre del 1782 en Génova, fue un violinista y compositor italiano, el virtuoso del violín más aclamado de su época, apodado el violinista del diablo, e innegablemente uno de los que dejó una marca inamovible para los pilares que formarían las técnicas modernas del violín. Fue uno de los más grandes representantes del movimiento instrumental del romanticismo. Compuso música para mandolina, guitarra, viola y fagot. Pero ¿quién fue Niccolò Paganini? ¿Por qué lo apodan el violinista del diablo? Retrocedamos un poco. Permítanme narrarles la vida de Niccolò Paganini, el violinista del diablo. Paganini era el tercero de los 6 hijos de Antonio y Teresa Paganini. Antonio era un comerciante de barcos con poco éxito, pero lograba complementar sus ingresos trabajando como músico y vendiendo mandolinas. A sus jóvenes 5 años, Paganini comenzó a aprender a tocar la mandolina de su padre. A los 7 años, comenzó a interesarse por el violín. Rápidamente sus talentos musicales fueron reconocidos, lo cual le valió numerosas becas para lecciones de violín. El joven estudió con varios violinistas vocales, incluidos Giovanni Cerveto y Giacomo Costa. Sin embargo, su progreso superó rápidamente las habilidades de sus maestros. Paganini y su padre decidieron hacer un viaje a Parma para buscar orientación de Alessandro Rolla. Al momento en el cual Paganini le dio una demostración, Rolla lo remitió de inmediato a su propio maestro, Ferdinando Paer, y más tarde al maestro de Paer, Gasparo Giretti. Aunque finalmente Paganini no permaneció mucho tiempo con ellos, ambos tuvieron una considerable influencia en su estilo compositivo. Durante los estudios de Paganini en Parma, se encontró con los 24 caprichos de Locatelli, titulados L'arte di nuova modulazione, Capricci enigmatici, publicados en la década de 1730. Fueron rechazados por las autoridades musicales por sus innovaciones técnicas y olvidados por la comunidad musical en general. Alrededor del mismo tiempo, Durand, un antiguo estudiante de Giovanni Battista Viotti, se convirtió en un violinista celebrado. Era conocido por su uso de armónicos, tanto naturales como artificiales, y el pizzicato de mano izquierda en su interpretación. Paganini quedó impresionado por las innovaciones y el espectáculo de Durand, que luego también se convirtieron en las características distintivas del joven virtuoso del violín. Paganini fue fundamental en la reactivación y popularización de estas técnicas violinísticas, que ahora mismo están incorporadas en composiciones regulares. Otro aspecto de las técnicas de violín de Paganini se refería a su flexibilidad. Tenía dedos excepcionalmente largos y era capaz de tocar 3 octavas en 4 cuerdas, con una sola extensión de mano, una hazaña extraordinaria incluso según los estándares actuales. La carrera temprana de Paganini. Los franceses invadieron el norte de Italia en marzo de 1796 y la situación política en Génova se volvió inestable. Los Paganini buscaron refugio en su propiedad rural en Rumeirón, cerca de Bolzaneto. En este periodo se cree que Paganini desarrolló su relación con la guitarra. Dominó la guitarra, pero prefería tocarla exclusivamente en conciertos íntimos. Más tarde describió a la guitarra como su compañera constante. Para el 1800, Paganini y su padre viajaron a Livorno, donde Paganini tocó en conciertos y su padre retomó su trabajo marítimo. En 1801, el joven Paganini fue nombrado primer violinista de la República de Lucca, pero una parte sustancial de sus ingresos provenía del trabajo independiente. Es en esta época que obtiene uno de sus Stradivarius, el cual fue obtenido de una forma que lo volvió aún más legendario. Un Paganini adolescente se presentó ante un adinerado empresario llamado Librón, el cual le prestó un violín, fabricado por el maestro luthier Giuseppe Guarneri. El empresario quedó tan impresionado con la interpretación de Paganini que se lo regaló. Este violín llegó a ser conocido como il Canone Guarnerius, a causa de su potente voz y resonancia. En 1805, Lucca fue anexada por la Francia napoleónica y la región fue cedida a la hermana de Napoleón, Elisa Bonaparte. Paganini se convirtió en violinista de la corte de Bacciochi, mientras daba clases privadas al esposo de Elisa, Feliz. Durante este tiempo, su esposa y Paganini también mantenieron una relación romántica. En 1807, Bacciochi se convirtió en la gran duquesa de Toscana y su corte se trasladó a Florencia. Paganini formaba parte del séquito, pero hacia finales de 1809 dejó a Bacciochi para renovar su carrera como freelance. Durante los siguientes años, Paganini regresó a realizar giras por las áreas cercanas a Parma y Génova. Aunque era muy popular entre el público local, aún no era muy conocido en el resto de Europa. Su primera gran oportunidad llegó con un concierto en la Scala de Milán en 1813. El concierto fue un gran éxito. Como resultado, Paganini comenzó a llamar la atención de otros músicos prominentes, aunque más conservadores.
Sus primeros encuentros con Charles-Philippe Lafont y Louis Spohr generaron intensa rivalidad, probablemente lo pronuncie mal. Sin embargo, sus actividades de conciertos se limitaron a Italia durante los siguientes años. Paganini estuvo seriamente involucrado con una cantante llamada Antonia Bianchi de Como, a quien conoció en Milán en el 1813. Los dos dieron conciertos juntos en toda Italia y tuvieron un hijo, Achille Ciro Alessandro, nacido el 23 de julio de 1825 en Palermo y bautizado en San Bartolomeo. En 1827, el Papa León VII honró a Paganini con la Orden de la Espuela de Oro. Aquí su fama se extendió por toda Europa, con una gira de conciertos que comenzó en Viena en agosto de 1828, deteniéndose en todas las principales ciudades europeas, en Alemania, Polonia y Bohemia, hasta febrero de 1831 en Estrasburgo. Esto fue seguido por giras en París y Gran Bretaña. Su habilidad técnica y su disposición para mostrarla recibieron muchos elogios críticos, además de sus propias composiciones, siendo las variaciones sobre temas las más populares. Paganini también interpretó versiones modificadas de obras escritas por sus contemporáneos tempranos, como Rodolphe Kreutzer y Giovanni Battista Viotti. Los viajes de Paganini también le pusieron en contacto con eminentes virtuosos de la guitarra de la época, como Ferdinando Carulli en París y Mauro Giuliani en Viena. Sin embargo, esta experiencia no lo inspiró a realizar conciertos públicos con la guitarra, e incluso las presentaciones de sus propios tríos y cuartetos de guitarra eran privadas, casi secretas. A lo largo de su vida, Paganini no fue ajeno a las enfermedades crónicas. Aunque no existe una prueba médica definitiva, se ha teorizado posteriormente que podría haber sido afectado por el síndrome de Marfan o el síndrome de Ehlers-Danlos. A causa de esta enfermedad, tenía las extremidades muy alargadas. Las manos le llegaban a las rodillas y podía doblar las articulaciones, lo cual le permitía gran flexibilidad y velocidad al momento de tocar las notas difíciles. A causa de su gran habilidad musical y debido a la facilidad con la cual tocaba notas complejas, fue apodado como el violinista del diablo. Se decía que Paganini, a cambio de su increíble habilidad con el violín, había hecho un trato con el diablo, ya que fácilmente superaba a cualquier otro violinista de la época. Las personas pensaban que era imposible que un mortal pudiese tocar con tanta precisión y velocidad. Algo que contribuyó al mito fue su apariencia, ya que él era delgado, con una nariz alargada, muy pálido, desalineado, y sus manos llegaban hasta sus rodillas. Sumado a esto, su vida personal era misteriosa y plagada de rumores, lo cual potenciaba aún más la historia. Niccolò nunca confirmó ni negó la leyenda, pero se divertía con esta, fomentándola aún más en sus actuaciones, ya que esto incrementaba su fama. Su frecuente agenda de conciertos, así como su estilo de vida extravagante, pueden haber afectado a su salud. Paganini fue diagnosticado con sífilis en el 1822, y su tratamiento, que incluía mercurio y opio, conllevaba serios efectos secundarios físicos y psicológicos. En 1834, mientras aún estaba en París, fue tratado por tuberculosis. Aunque su recuperación fue bastante rápida, después de la enfermedad su carrera se vio afectada por cancelaciones frecuentes, debido a diversos problemas de salud, desde resfriados comunes hasta depresiones. Estos podían durar desde días hasta meses. En septiembre de 1834, Paganini puso fin a su carrera de conciertos y regresó a Génova. Contrariamente a las creencias populares que implican su deseo de mantener en secreto su música y técnicas, Paganini dedicó su tiempo a la publicación de sus composiciones y métodos para el violín. Aceptó estudiantes, de los cuales dos tuvieron un éxito moderado, el violinista Camillo Sivori y el violonchelista Gaetano Ciandelli. Sin embargo, ninguno consideró a Paganini útil o inspirador. En 1835, Paganini regresó a Parma, esta vez bajo el empleo de la archiduquesa María Luisa de Austria, segunda esposa de Napoleón. Estuvo a cargo de reorganizar la orquesta de la corte, pero eventualmente entró en conflicto con los músicos y la corte, por lo que sus visiones nunca se realizaron. En París, entabló amistad con el virtuoso polaco de 11 años, Apollinaire de Konsky, dándole algunas lecciones y un testimonio firmado. En 1836, Paganini regresó a París para establecer un casino. Su fracaso inmediato lo dejó en la ruina financiera y subastó sus efectos personales, incluidos sus instrumentos musicales, y después de una breve estadía viajó a Niza, donde empeoró su condición. En mayo de 1840 envió un párroco local a Paganini para administrar los últimos sacramentos. Paganini asumió que el sacramento era prematuro y lo rechazó. Una semana después, el 27 de mayo de 1840, Paganini, de 57 años, murió por hemorragia interna, antes de que se pudiera llamar a un sacerdote.
Debido a esto, y a su ampliamente rumorada asociación con el diablo, la Iglesia le negó a su cuerpo un entierro católico en Génova. Tomó 4 años y una apelación al Papa que la Iglesia permitiera que su cuerpo fuera transportado a Génova, pero aún no fue enterrado. Su cuerpo fue finalmente enterrado en 1876, en un cementerio en Parma gracias a su hijo. En 1893, el violinista checo František Ondříšek persuadió al nieto de Paganini para permitir la visualización del cuerpo del violinista. Después de este episodio, el cuerpo de Paganini fue finalmente enterrado en un nuevo cementerio de Parma en 1896. Paganini poseía varios instrumentos de cuerda, incluyendo 11 Stradivarius al momento de su muerte. De las guitarras que tuvo a lo largo de su vida, hubo un instrumento de Gennaro Fabricatore que se negó a vender incluso en sus momentos más difíciles, y estaba entre los instrumentos en su posesión en el momento de su muerte.